Muy bien, entonces estábamos hablando de que la Biblia en la primera epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, perdón, dice así: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y él era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que aquí podemos ver a la persona divina de Jesús, a su deidad. Recuerde, nosotros creemos lo que la Escritura de Dios dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o un solo Dios en tres personas. Pero también creemos que solo a través de Jesucristo, solo a través de Jesús, como él mismo lo declara en Juan 14, solo a través de Jesús podemos ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y cuando el Señor Jesucristo revela al Espíritu Santo que habría de venir sobre nosotros como estaba en Él y sobre Él, entonces el Espíritu nos describe a través de las mismas palabras del Señor Jesucristo que Él glorificaría a Jesús, porque no hablaría de su propia cuenta. Es decir, los creyentes no adoramos en lo individual. Es decir, cuando adoramos al Padre, cuando adoramos al Hijo, no estamos adorando a uno o al otro de manera individual, porque los tres son uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, el Espíritu Santo, el Consolador, dice: me glorificará, dijo el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará de su propia cuenta. Y el espíritu del anticristo quiere hacer creer que hay otro conocimiento y hay otras voces, como en el principio, cuando la serpiente le revela o le habla a Eva, o más bien a la mujer de Adán, porque recuerde que el nombre Eva lo recibió hasta que pecaron, hasta que cayeron, fue puesto por Adán, pero la mujer recibía las palabras de la serpiente que le decían: si tú comes del fruto, ciertamente serás como Dios. Es decir, la serpiente le estaba dando a Eva otras posibilidades fuera de la posibilidad gloriosa y maravillosa de la plenitud que el hombre y la mujer podían en aquel entonces encontrar solamente en Dios. Y el espíritu del anticristo es ese: quiere revelar cosas que son contrarias a la palabra de Cristo, que son contrarias al Espíritu de Cristo, para hacernos creer que hay otras opciones y otras maneras de pensar. Inclusive hay gentes que viven en fantasías creyendo que hay otra espiritualidad muy lejana a lo que la Biblia describe, porque la Biblia describe que Dios es espíritu. Pero recuerde que también los demonios y los ángeles son espirituales, son espíritu, pero hay quienes creen en otras fantasías que no vamos a tocar en este momento. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 16, que es digámoslo así, uno de los versículos más famosos de la Biblia, que se conocen prácticamente alrededor de todo el mundo, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel, fíjese cómo dice, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y la controversia cristiana entre líderes cristianos hoy en día es acerca de que no solo unos piensan y creen que solo hay ciertos escogidos, que no son pocos, pero solo hay los que Dios escogió y los que Dios eligió para ser salvos, y los demás ya no son salvos, y que todo proviene de Dios, que tanto la gracia y el poder para creer o la fe provienen de Dios. Y desafortunadamente este tipo de creencia causa que creyentes que van a las congregaciones, que personas que escuchan la palabra, puedan entrar en la incertidumbre o en la confusión de pensar: bueno, si solo unos son los elegidos de Dios y yo estoy aquí
en esta congregación, en esta reunión, escuchando la Biblia, la palabra, la enseñanza, entonces yo puedo tener dos opciones: o creer que sí soy de los elegidos, perdón, y entonces si respecto a la soberanía de Dios, porque estos afirman que por causa de la soberanía de Dios y porque Dios es soberano, Dios decide quiénes serán salvos y quiénes no, y utilizan unos versículos en la escritura, pero no entienden o no utilizan el contexto completo de la palabra, porque hay ciertos versículos que hablan acerca de la predestinación, hay ciertos versículos que hablan acerca de los escogidos, pero manipulan este tipo de enseñanzas desestimando el total de la palabra, porque para entender la doctrina hay que entender la escritura, y no es a través de la razón, no es a través de los dogmas que otros establecieron mucho tiempo atrás, es por la revelación del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y desafortunadamente entre el pueblo hispano, no sé si entre, digamos, países o grupos de cristianos que hablan otras lenguas, es decir, que hablan otros idiomas, nosotros los que hablamos el español o los de habla hispana, estamos recibiendo o estamos experimentando controversia entre estos dos grupos. Prácticamente son los más fuertes, entre los que creen verdaderamente lo que la escritura dice y entre aquellos que utilizan ciertos versículos para manipular. Y como les digo, hay quienes dicen que los que enseñan la acepción de personas y que Dios nos escogió y nos eligió solo algunos, los contrarios o los que no piensan así dicen también que estos se van a ir al infierno. Bueno, no nos toca a nosotros decidir quién se va al infierno y quién no. Sí nos toca entender que solo se van con Cristo los que hayan nacido de nuevo. Ahora, si los que enseñan esto de que solo unos son los escogidos y otros son los elegidos, yo no podría afirmar que ellos no han nacido de nuevo. Porque si ellos entienden la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, entonces ellos seguramente pueden estar viviendo en la vida espiritual, en la vida nueva que Cristo Jesús nos ha dado. Desafortunadamente, ellos pueden causar, y sobre todo los que enseñan y predican esto, que muchos se confíen y que muchos desistan de predicar y hablar las palabras de la verdad y del evangelio a sus familiares, porque posiblemente por causa del mal comportamiento de las familias y de las personas y de los vecinos y de los amigos, estas personas puedan haber aprendido la doctrina de que, bueno, solo hay escogidos algunos y otros, pues esos que se portan muy mal, esos ya no, y entonces yo no les predico, y eso es completamente incorrecto. Ahora, yo creo que aquellos que han nacido de nuevo y que predican esto, bueno, seguramente sufrirán las consecuencias de su error, pero si ellos son salvos, no por ello, aunque hagan una mala enseñanza, a menos que saquen de la doctrina al Señor Jesucristo, la salvación que es a través de la fe y que no es por obras, sino a través de la fe para que sea por gracia. Si ellos sacan de la fórmula, de la doctrina esto, pues entonces estarían hablando de doctrina de demonios. Entonces, no podemos tampoco exagerar ni tampoco podemos irnos a los extremos, pero lo que tenemos que hacer es estar centrados en lo que la Biblia dice. Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo para dar, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo, no hace excepción de personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pablo, cuando va a la casa de Cornelio, porque tuvo una visión y Dios le dijo que fuera con los que Cornelio había enviado a buscar a Pedro. Cornelio era un gentil, Pedro era judío. Pedro creía que la salvación solo venía y el don del Espíritu Santo a los judíos, pero cuando llega y encuentra a Cornelio y a todos los que estaban ahí listos para escuchar lo que Pedro tenía que decirles acerca de Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta,
y que el Espíritu de Dios vino sobre todos los que escucharon cuando Pedro abrió su boca y dijo que en Cristo tenemos el perdón de los pecados, Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Así es que, más allá de entrar en la discusión o en el estudio de por qué Dios le da la oportunidad a todos y no solo a algunos, porque no es la ocasión ni el momento, quizá después lo hagamos, pero lo que queremos enfatizar es que Cristo murió por todos. Dice la escritura en Juan primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Desde el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el perdón por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, pero también por los de todo el mundo. Es decir, Jesús murió para redimirnos, no solo a nosotros los que creemos, sino a todo el mundo. Ahora, no estamos hablando de que esto se recibe, de que podemos recibir el perdón de nuestros pecados de manera automática, de ninguna manera, sino que la Escritura nos enseña claramente que es por fe. Y regresamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, para que todo aquel que en Él cree, si no crees, no hay oportunidad de que tú puedas recibir lo que Cristo hizo por ti. En Hebreos capítulo 4 dice la Escritura, temamos pues, no sea que habiendo sido dejando la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice también la Escritura, porque también a nosotros nos ha sido predicado el Evangelio como a ellos, a los israelitas de la época de Moisés y de Josué y las generaciones que vinieron después. Dice, mas la palabra predicada no les aprovechó, no les fue de beneficio a ellos, porque no fue mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Efesios capítulo, vamos a leerlo, capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque hechura suya somos, y cuando habla de que somos hechura suya, está hablando no solo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero a los que hemos recibido lo que Jesucristo nos ha otorgado, su perdón, su salvación y la vida misma de Jesús en nosotros. Recuerde que el propósito de Dios es que usted y yo podamos permitir que Cristo viva y manifieste su vida a través de nuestra humanidad rendida cuando nosotros cambiamos de manera de pensar y cuando nosotros somos transformados sin esfuerzo por la renovación de nuestro entendimiento con la palabra o a través de la palabra. Estos que entran en controversia también hablan acerca del perdón, del arrepentimiento de nuestros pecados y hacen énfasis en los pecados y hacen énfasis en pedir el perdón de los pecados. Y yo creo que ellos, entendiendo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de cierta manera creen en el perdón de los pecados, pero no entienden en el poder completo, perfecto y terminado de la obra redentora de Jesús, en el perdón de todos nuestros pecados, como lo dice la Escritura en Colosenses. Así es que el arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar, no acerca de nuestros pecados, sino por causa de permitir que la palabra cambie nuestra manera de pensar. Es decir, el Espíritu de Dios no nos convence de pecado, como hay quienes malinterpretan.
nos convence a nosotros de justicia. Dice, de pecado a los que no han creído, pero de justicia por cuanto yo voy al Padre, dice el Señor Jesucristo, y les dice directamente a los discípulos, el Espíritu de Dios no nos puede convencer de pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento no es el arrepentimiento de nuestros pecados como literalmente lo discuten y lo implementan estos que están en controversia, porque dice la Escritura en Romanos 8 que no hay condenación para los que están en Cristo. Y no puede haber arrepentimiento de nuestros pecados porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Es decir, si hay un conocimiento de nuestros pecados, si hay un conocimiento de que hemos pecado, si hay un conocimiento que nacimos destituidos de la gloria de Dios, si hay un entendimiento de que necesitamos ser salvados, por Cristo, si hay un entendimiento que no somos perfectos en nuestra alma y en nuestro cuerpo y que lo que no proviene de fe es pecado. Pero el arrepentimiento, el cambio de manera de pensar es a través de la palabra. La doctrina religiosa habla de arrepentirte de tus pecados y esto conlleva a ser consciente de tus pecados y a pedir perdón de tus pecados una y otra vez, como en el antiguo pacto, cuando tenían que ofrecerse sacrificios continuos porque pecaban una y otra vez y a través de la sangre derramada sus pecados eran cubiertos. Pero en Cristo Jesús esto quedó terminado, esto quedó completo. Jesús es el perfecto sacrificio en lugar nuestro. Dice la Escritura que Él mismo llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero. Él sufrió todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras injusticias. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo para darnos paz fue sobre Él y por su llaga ya hemos sido curados. La paz de Dios nos fue dada. No significa que entonces arrepentirme de mis pecados de una manera continua significa que la paz se va, significa que la salvación se va, significa que el Espíritu Santo se va. Definitivamente que lo que no proviene de fe es pecado y no somos perfectos en nuestra alma y en nuestro cuerpo, como lo dice la Escritura, pero somos perfectos en nuestro espíritu porque hemos sido regenerados, recreados en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos un espíritu nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Y esto para quién es? Para todos los que creen. Y la fe, estoy convencido que la fe proviene de Dios. Que la fe proviene de Cristo, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Estoy convencido que la fe humana, si pudiéramos hablar en estos términos y decir que existe, no nos salva. Es Cristo el Salvador. Pero es nuestro entendimiento y conocimiento de nuestra necesidad de ser salvados, que al escuchar la palabra de que Cristo es el Salvador, entonces viene la fe de Jesús, y la fe de Jesús empieza a hacer armonía en nuestra mente y empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no piense más de sí mismo, más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense solamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Ahora recuerde que Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mas digo esto, no han oído, antes cierto que toda la tierra ha salido el sonido de ellos y su palabra hasta los fines del mundo. Mas yo digo, no les ha conocido Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. Fui hallado de los que no me buscaban, dice la Escritura en Isaías.
pero dice la Escritura, dice, mire, déjeme leer unos versículos anteriores, dice, ¿cómo pues, vamos a ir al versículo 11, toda la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Después dice el versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. No hace excepción de personas el Señor. Dice, pero recuerde que es el que invocare, es el que creyere. Después dice, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero la fe viene por el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y la misma Escritura nos revela que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que cuando algunos, y yo esperaría que fuéramos muchos, hablamos la palabra y declaramos la palabra, la fe viene por el oír. Así es que creer que la Escritura, que el Evangelio, que la salvación es para algunos, limita el poder y la posibilidad de predicarle a otros. Pero esto no es así. Ahora, es importante que entendamos que Dios es soberano en rango, en autoridad, pero en su palabra, en donde no hay otra autoridad más alta que esta, Dios reveló, describió, que ha decidido respetar la voluntad que nos ha sido dada. Y como lo hemos dicho ya, Dios es tan fiel a su palabra que Él respetará aún a aquellos que han decidido entregar sus vidas para vivir separados de Él en el infierno. Y esto no es, no es otra cosa, sino que Dios es fiel a su palabra. Y por último, mire como dice Romanos capítulo 4, dice la Escritura en el versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. No hay gracia si no es a través de la fe. Y después dice la Escritura que nosotros fuimos justificados como Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice la Escritura, porque Abraham fue justificado no por las obras, sino que creyó y le fue contado por justicia. Y después dice en el versículo 24, dice, también nosotros, a quienes nos es contada por justicia, si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿quién resucitó a Cristo? No es tema de ahorita, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el poder de Dios, resucitaron a Jesús. A veces no es fácil entenderlo, pero no fue el Padre, sino fue el Padre, el Espíritu Santo y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Dice, por causa de ellos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también por nosotros quienes nos es contada por justicia si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, por el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y dice la Escritura, justificados pues por la fe, solo por la fe, no hay manera de ser justificados si no es a través de la fe. Dice, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la fe y la gracia en un balance perfecto en nuestras vidas. Así es que no se deje llevar, sino antes bien afirme su corazón en que es por gracia, pero es a través de la fe. Es por fe para que sea por gracia. No hay acepción de personas. Dios no escatimó nada, sino que entregó a su mismo Hijo para salvación de todos aquellos que creen. Y es a través de Jesucristo en quien tenemos entrada al Padre. Y es el Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, que nos revela a Cristo para nosotros tener comunión con Él. Porque el tema de toda esta controversia es que no han entendido y no han conocido
que fuimos llamados a tener comunión con Cristo. Gracias a Dios porque hay muchos maestros. Gracias a Dios porque hay mucha predicación de la palabra. Aún se requiere más. Pero debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y la palabra preciosa y maravillosa de Cristo para no ser engañados y no ser seducidos por doctrinas que no son el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, por doctrinas que enseñan la acepción de personas, por doctrinas que enseñan que solo fuimos elegidos y escogidos como si nos estuvieran incitando a echarnos a dormir, pero recuerde que la Escritura es clara y dice que debemos de cuidar con diligencia una salvación tan grande y sabiendo que Dios quiere que nadie perezca y que todos vengan al arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo, recuerde que dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambien su manera de pensar para que me conozcan a mí y mi obra terminada, completa y perfecta. Porque ahora en Cristo somos la justicia de Dios. Y es importante que entonces podamos entender que el mismo Señor Jesucristo dice, para que todos vengan al conocimiento de la verdad. A través de la Escritura nos enseña estas cosas. Así es que no solo debemos fortalecernos en la fe, esforzarnos en la gracia y entender que no solo debemos ser diligentes y temer y ser temerosos, honrar y permitir que la palabra renueve nuestras mentes y permita que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, pero nosotros también debemos entender que a través de cambiar, de ser cambiados por la palabra. Recuerde, tenemos el Espíritu Santo. Cuando hablo de ser cambiados por la palabra es porque el Espíritu de Dios empieza a operar en nuestras vidas cuando la palabra la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestras mentes, en nuestros corazones y la siembra para que dé mucho fruto en el corazón. El Espíritu de Dios lo hace, pero Dios lo que hace es por su palabra transformarnos sin esfuerzo para que Cristo manifieste su vida, su gloria y su poder a través de nosotros cuando entendemos que debemos ser y esforzarnos en la gracia para tener una humanidad rendida. Pero es la palabra que nos transforma, pero es la palabra que nos enseña y nosotros amamos a Dios y perseveramos y somos fieles al Señor y fieles a su palabra por causa de su amor incondicional, porque Él nos amó primero y porque nosotros le amamos a Él y no queremos entrar en doctrinas de controversia o engañosas o que tienen matices del espíritu del anticristo, porque nosotros entendemos y conocemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Entendemos a la persona divina de Jesús, su deidad, su gloria y cómo Él habita y mora en nosotros, como dice la Escritura. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones y nosotros queremos vivir para Cristo y que Cristo viva para nosotros en el nombre de Jesús. Que viva en nosotros o a través de nosotros, perdón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La gloria, el honor y la alabanza es para ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios. La gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque moras y habitas en nosotros y porque tú eres el camino al Padre. Y porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.